Se conocen nuevos detalles del acuerdo en el cual demócratas y republicanos se sentaron a la mesa durante meses y finalmente trajeron una propuesta. En este acuerdo de demócratas y republicanos en el Senado de los Estados Unidos, en este grupo que estaba negociando este acuerdo, se salvan el parol humanitario y las citas de CBP-1. Atención con esto que les estoy comentando, porque es una excelente noticia para aquellos que tenían preocupación desde los acuerdos que se llegaban al Senado. Escuchamos desde el inicio que la administración Biden no quería ceder en cuanto a la autoridad del parol humanitario. Los republicanos estaban haciendo presión. Este acuerdo, del cual poco a poco se van conociendo nuevos detalles, que se ha llegado en el Senado y es tan solo un paso. Recordemos que no hacemos nada si solo es el Senado, porque necesita que la Cámara de Representantes también se monte y lleguen los dos a un acuerdo en conjunto. Repito, en el Senado, en este acuerdo, de los cuales se van a conocer todos los detalles, se espera esta semana, se salva el parol humanitario y se salvan las citas de CBP-1. La fuente que utilizo para esta información, la cadena CBS, que dice, uno de los asuntos que más problemas ha dado durante la negociación ha sido la autoridad migratoria del parol, en la cual el presidente Biden ha usado a una escala inmensa para proveer un reasentamiento a más de 1 millón de refugiados inmigrantes. Los negociadores han discutido limitar el uso del parol en los puertos de entrada, pero la Casa Blanca se ha resistido a restricciones mucho más fuertes que han sido impulsadas por los republicanos. Este acuerdo no espera cerrar los programas de la administración Biden para aquellos individuos de ciertos países de América Latina, Haití, Nicaragua, Cuba, Venezuela y los migrantes de Ucrania, según fuentes familiarizadas con las discusiones. Todas las provisiones que están siendo negociadas van a requerir una gran cantidad de personal y de recursos, incluyendo mayor cantidad de centros para detención, vuelos de deportados que deben ser implementados. Pero usted que está preocupado por el futuro del parol humanitario, al menos en esta propuesta, en este acuerdo inicial al cual se ha llegado, se salva el parol humanitario. Se salvan las citas de CBP-1. Dice aquí, para que volviendo a este tema de las citas de CBP-1, el acuerdo al cual llegaron James Lankford, republicano, el senador Chris Murphy, demócrata, y el independiente Kyrsten Sinema, está cerca de finalizar con el compromiso de la Casa Blanca que lo va a firmar. Dice aquí también que le da el poder, de esto sí hemos hablado un poco más porque era lo que se conocía, le da el poder al presidente Biden de cerrar la frontera si el número de migrantes que crucen llegan a 5,000 como promedio por 7 días u 8,500 en un solo día. Y también puede ser activada de manera discrecional teniendo en cuenta el averaje de 4,000 que pasen en una semana. También va a haber un límite en los números de días que cada presidente puede invocar esta autoridad. Cuando la autoridad es invocada, los migrantes que cruzan al territorio de Estados Unidos de manera ilegal no van a tener la posibilidad de solicitar el asilo y van a enfrentar una deportación rápida a México o a su país de origen. Dice aquí que las excepciones van a ser hechas para aquellos que han pasado un proceso de entrevista, haciendo más difícil obtener las formas del refugio, en este caso para el asilo, incluyendo protección bajo la Convención contra la Tortura. Actualmente las leyes permiten que cualquier migrante que llegue a territorio de los Estados Unidos pida asilo, incluso si ellos han entrado al país de manera ilegal. La propuesta que está siendo negociada va a penalizar a aquellos que entran a Estados Unidos de manera ilegal, pero va a preservar el poder, el asilo en los puertos oficiales de entrada. De hecho, va a requerir que los oficiales continúen procesando a las 1,450 citas que se dan cuando esté este shutdown.
o sea, cuando este cierre sea invocado. ¿Qué tenemos aquí? Dos buenas noticias. La primera, se mantiene el parol humanitario bajo este acuerdo que ha llegado en el Senado. Segundo, se van a mantener las citas de CBP One 1450, incluso cuando se invoque, si esto pasara, esto es un largo camino, esto es tan solo lo que se lanza del Senado, requiere la aprobación del Senado y requiere que la Cámara de Representantes se monten en este punto. Pero es una buena noticia. Porque recordemos que hemos estado hablando durante muchísimo tiempo si se quedaba el parol, si se iba el parol, si se limitaba el parol. Esta propuesta del Senado no limita el parol humanitario y no cierra las citas de CBP One. Cierra la frontera si se llega a 8.500 migrantes que crucen de manera ilegal o que crucen, sean atendidos por la patrulla fronteriza en un solo día. Si se llega a 5.000 como promedio en 7 días de la semana, o si un día llega a más de 4.000 en una semana. Ahí se cierra la frontera. Ahora, siguen las citas de CBP One. Se siguen atendiendo a aquellos que tengan sus citas de CBP One, incluso si hubiera un cierre. Pero ¿dónde está el punto? ¿Dónde está el punto de todo esto? Que es lo que hoy tenemos que tener en mente y es lo que hoy usted debe estar pensando. Usted tiene que entender cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos. Para que algo sea una ley, tiene que tener la aprobación del Congreso. El Congreso de Estados Unidos es el Senado y la Cámara de Representantes. El Congreso de los Estados Unidos es la Cámara, o sea, el Congreso de Estados Unidos es la Cámara de Representantes con 435 y es el Senado con 100. El acuerdo que se llegue tiene que estar en la misma página, Senado y Cámara. Deben llegar al mismo acuerdo, el cual luego va a la mesa del presidente. Esto es un largo camino para que algo sea ley. Tienes el Congreso, el Senado y la Cámara. Se ha llegado a un acuerdo en el Senado. Este tiene que ser refrendado por todo el Senado y luego ser refrendado por la Cámara, que tiene su propio acuerdo. Llegan a un mismo acuerdo en conjunto y entonces es que llega a la mesa del presidente para que se convierta en ley, y es cuando vemos el impacto que va a tener y cómo va a quedar finalmente resuelto. Así que es una primera etapa, es algo que estábamos esperando. Vamos a guardar cuando tengamos nuevos detalles de qué va a suceder y de qué es lo que se está comentando. Vamos a leer sus comentarios, vamos a leer sus opiniones. Gracias a todos los que están llegando. La buena noticia es que al menos en este acuerdo inicial en el Senado se salvan el parol humanitario y las citas por CBP One. Vamos a leer aquí. Los I-220A podrían pedir asilo. De hecho, el I-220A debe pedir un asilo. Hola Daniel, estoy en Venezuela y apliqué el 22 de noviembre del 2022 y aún no me ha salido. ¿Qué crees que puede estar pasando en mi caso? No tengo la menor idea, pero sugiero que tu patrocinador llame para ver qué es lo que puede estar pasando.